insólito, hermanos, lo que veremos a continuación. Aunque siéndole franco, no me sorprende, porque el maestro lo había profetizado en Mateo capítulo 24, de que antes del tiempo o antes del fin iba a acontecer, que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Vemos cómo usan la palabra de Dios para justificar sus aberraciones, su pecado. Y es algo que el hombre desde el principio viene haciéndolo, así como Adán lo hizo cuando pecó, que se pusieron hojas de higueras en sus adelantares. Desde entonces el hombre se justifica. Para que me entiendan un poco mejor, vean el video a continuación y al final estaré dando mi opinión. Y quiero que sepan y entiendan que esto no es un ataque porque lo odiamos, ni mucho menos, no, todo lo contrario. Así como el Señor ama al pecador, de la misma forma lo hacemos, pero de la forma que el Señor aborrece el pecado, también lo hacemos y debemos de hacerlo. La Biblia dice, hermanos, que no participemos del pecado. No debemos de participar, al contrario, según el libro de Efesios, capítulo 4, capítulo 5, verso 6 en adelante, que no participemos, dice allí el apóstol Pablo, en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien debemos de reprenderlas, hermanos, debemos de juzgar y condenar esas cosas. Así que vean el video y estaremos dando nuestra opinión más adelante. Con la medida con la que mediréis, serás medido vosotros. Que la bondad de nuestro corazón prevalezca sobre la ira de los que nos odian. Feliz día del orgullo. Saludo real, saludo real. Bueno, aquí vamos, ahí va papá con el hijo. Mire esa pinta de mi hijo hoy en su primera marcha. Mire esa pinta con un solazo y la vuelta, papi, muestra la pinta. Uy, ¿qué siente papá acompañando a su hijo hoy en su primer marcha? Bien, gracias a Dios. Peluche hijo que tengo yo. Aquí vamos buscando a los amigos de nuestro hijo. Chica, estoy perdido. Diga, estoy perdido, amigos. ¿Dónde estamos? Estamos perdidas. Perdidos. Vea, papá. Terminator. No juzguéis y no serás juzgados. No condenéis y no serás condenado. Perdonad y serás perdonado. Con la medida con la que mediréis, serás medido vosotros. He leído miles de comentarios que seré condenada porque apoyo a mi hijo, que no heredaremos el reino de los cielos, que existe un infierno y yo estaré en él. Con todos estos mensajes que he leído me queda claro una cosa: todos nos vamos a ir al mismo lugar y ninguno irá al cielo, porque nadie debe de juzgar la vida de nadie ni el caminar de nadie. Yo ante todo soy madre y Dios me dio a mi hijo para que lo apoyara y lo guiara. Dios me dijo, no juzgues para no ser juzgado. Yo solo oro y camino de la mano de mi hijo para que él vea cómo es la vida. Dentro de lo que él elige le enseñaré que debe de ser el mejor, que debe de respetar a los demás y no pasar por encima de nadie, porque eso se llama ser humano, amarnos unos a nosotros tal cual como somos, respetarnos unos a los otros tal cual como somos, porque de eso se llama ser humano, humanidad, que es lo que se ha perdido en nuestra sociedad. En la carroza de Jesús David, en la carroza C, N y A, aquí estamos, vamos a ejecutar, vamos a ver cómo nos va nuestra carroza, hay gente espectacular. Porque solo queremos mirar la vida de los demás, juzgar, mas no miramos la vida de nosotros. Concentrémonos cada uno en orar y pedirle a Dios que se acuerde restaurar el mundo, pero no señalemos ni cojamos la Biblia para juzgar a los demás mientras nuestras vidas están desordenadas. Yo soy feliz si mi hijo es feliz. Yo nunca alzaré la voz en contra de ninguno de mis hijos, porque a mí me dieron mis hijos para caminar con ellos de la mano y no para rechazarlos y juzgarlos, porque Padre es uno y jamás dejaré a mi hijo. Jamás mi hijo usará la palabra que es: madre, ¿por qué me has abandonado? Porque siempre estaré ahí, aunque bote lágrimas de sangre. Aunque el mundo se ponga en contra mía, siempre seré madre orgullosa de mi hijo.
vemos que ella dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, que con la misma vara que medimos seremos medidos. Y es cierto, lo es, pero hay que ver en qué contexto la palabra de Dios lo dice, hermanos. No podemos sacar un texto fuera de contexto, no podemos hacer eso. Allí se refiere a la persona en sí. No podemos juzgar ni señalar a nadie porque no somos jueces. El libro de Santiago lo dice, que solo uno está en la calidad de juez y es el Señor. No podemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden en ese contexto. Pero en otro contexto, la misma Biblia nos dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En ese contexto, sí, la iglesia, el espiritual, puede juzgar un hecho, y más si tiene que ver con lo relacionado con el Señor. ¿Saben que el apóstol Judas nos exhorta que debemos de contender ardientemente por la fe? Así como lo oye, debemos de hacerlo. El apóstol Pablo también lo hizo en el libro de Hechos, capítulo 15, y también el libro de Gálatas. Vemos que allí dice que él contendió ardientemente, contendió mucho por la fe, hermanos. Y lo mismo debemos de hacer. Entiéndase, que quede claro, no es un ataque a las personas ni a ninguno de ellos, sino, hermanos, al pecado. No podemos llamarle a lo malo bueno. No. Vemos que el Señor pasó juicio a una ciudad por esta aberración y no podemos aceptar eso. Fíjense que este movimiento 10, 15 años atrás era algo inaudito, era que no se toleraba, ni siquiera se hablaba, hermanos. No se atrevían a hacerlo, no se atrevían. Por lo tanto, hermanos, porque es algo aberrante y el Señor lo condena. Y sí, no debemos juzgar en el contexto que ella dice y que la Biblia se refiere en Mateo capítulo 7. Pero también la Biblia dice, porque no podemos quedarnos solo con un versículo. No podemos tomar un versículo para armar una doctrina o justificar nuestro pecado. Vemos que cuando el Señor a la mujer adúltera le dice, no la juzga, porque el Señor no la juzgó, pero no le dijo tampoco que siga en su pecado. Al contrario, le dijo, oye, yo te perdono, pero no peques más. No peques más. El Señor ama al pecador, hermano. Debemos de entender eso, no confundir una cosa con otra. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y es cierto, todos aquí somos pecadores. Pero la diferencia es, según la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 8 en adelante, que hay dos clases de pecadores. Unos que practican y se deleitan en su pecado, y otros que son pecadores arrepentidos. Pecadores que Cristo ha justificado con su pecado por medio de su sangre preciosa, todos sus pecados. Y le ha dicho, así como la mujer adúltera, no peques más. No practiques el pecado. No hagas aquellas cosas que tú sabes que no son de mi agrado. Y ella dice también que debemos de orar y amarnos los unos por los otros. Y es cierto, en el contexto que la Biblia se refiere. Pero también la Biblia dice en Isaías capítulo 59 que el pecado estorba nuestras oraciones. Dios no escucha al pecador. Por si no lo sabía, Dios no lo escucha. Pero si éste es temeroso de Dios y hace su voluntad. Y oye, si hace su voluntad, es el Señor oye. El Señor lo oye, hermano. Dios es santo y no mora, hermanos, en templos sucios. En Lucas capítulo 16, verso 15, dice la palabra del Señor. Entonces les dijo, ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. ¿Oyeron eso? Ustedes son los que se justifican ustedes mismos, y lo que el hombre tiene como bueno, como sublime delante de Dios es abominación.
es una abominación. Cualquier pecado es una abominación delante del Señor. El salmista David dijo en un momento determinado que por sus pecados es como un perro muerto delante de él. Oye, el pecado llega a la presencia de Dios, un olor putrefacto. Asimismo sube delante de la presencia de Dios nuestro pecado. Cuando vivimos una vida sin arrepentirnos a espalda de Dios. Así es, hermano. Por más que oremos, por más que busquemos y digamos que somos, delante de Dios no lo somos. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Él demanda santidad de su pueblo también. La Biblia dice que seamos santos así como Él es santo. Primera de Pedro. Lo dice allí también el libro de Deuteronomio en adelante. Que nadie puede juzgar la vida de nadie. Bueno, ya lo dijimos, valga la redundancia. Primera de Corintios capítulo 2 verso 15. Allí la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. También Romanos capítulo 2 y Juan capítulo 7 verso 24 dice que juzguemos con justo juicio. Se puede juzgar, hermano, siempre y cuando lo hagamos con justo juicio, no a la persona, sino los hechos que cometa o que haga tal persona con justo juicio. Acuérdense que hemos sido llamados para restaurar y levantar al caído. Está muy bien que ella enseñe a vivir a su hijo, etcétera, y lo apoye, esté con ella, con él o con ella, etcétera. Eso está muy bien, es el deber del padre. Pero, hermano, está mal si no lo instruimos, lo enseñamos a vivir los estándares de Dios. La Biblia dice que instruyamos al niño en los caminos del Señor, para que cuando fuere grande no sea parte de él. Si no lo hacemos, hermano, y hacemos otra cosa, está mal. Por más bien que nos parezca, que nos hayan enseñado, que creamos, está mal. Porque esto no se trata de lo que yo crea, o de lo que yo pienso, de lo que me diga, no, sino de lo que el Creador diga, lo que el Señor diga. Sí, así como lo oye, sí, como el Señor diga. Porque ya vimos, hermanos, que lo que el hombre tiene como bueno para el Señor es abominación. Yo soy feliz y mi hijo es feliz. Eso está muy bien. El padre debe anhelar la felicidad de su hijo. Pero la Biblia, hermano, nos enseña un misterio enorme. Y es que la felicidad se encuentra solamente en Jesucristo. Hoy en día vemos cómo este movimiento está, pero es bíblico. La Biblia dice que los finales de los tiempos serían como los días de Lot y de Sodoma y Gomorra. Volverían esos tiempos, hermanos. Y van a volver por un periodo de tiempo. Porque así como el Señor envió juicio a Sodoma, también enviará juicio a esta generación mala y adúltera. Su iglesia, la iglesia, hermanos, será raptada. El Señor vendrá por ella. Y luego esta generación, esta humanidad perversa y pecadora, pasará por los juicios de Dios. Pasará. Y después todos compareceremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta por nuestra vida, nuestras acciones, sean buenas o sean malas, no según yo, no según ustedes, sino según Dios. Así como lo oyen. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 17, que Él no ha venido al mundo a condenarnos, sino todo lo contrario, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, hermanos, la palabra que Jesús ha hablado, ella nos condenará. Es la palabra de Dios que nos va a juzgar. Así es. Así que deje su mal camino. Como dice el libro de Isaías 55, verso 6 en adelante. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso que tú tienes. Eso que... Y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, el Dios amplio, el cual es amplio en perdonar, así como lo hizo con la mujer adúltera.
Estás a tiempo. Mientras tengas vida, busca del Señor mientras puedan ser hallados. Llamarle en tanto que está cercano. La Biblia dice que el que busca al Señor con todo su corazón lo halla. Búsquenlo y apártense de su malo camino, porque sé que ustedes saben en lo intrínseco de ustedes, en lo más profundo de su corazón, que por el camino que van está mal. Hay un solo camino por el cual el hombre debe transitar, y ese camino se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de él.